Filipenses, capítulo 2. Yo le invito para que usted vaya a Filipenses, capítulo 2, y leamos la escritura en esta mañana para pedirle al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos permita a través de su Espíritu poder entenderla. Siempre una vez al mes o cuando el Señor me lo recuerda, gracias, o cuando el Señor me lo recuerda, siempre digo lo mismo. Usted no ha venido a una conferencia, ¿sí? Recuerden que estamos en una nueva ola de cristianismo cultural, que tenemos que aprender a hacer diferencia ante el cristianismo bíblico. Hoy en día nos tocó a esta generación de cristianos vivir esa gran crisis que tenemos hoy como iglesia cristiana, ¿ok? Esto no les tocó vivir a las generaciones anteriores. Cuando yo llego al Señor en los años 90, eso no era un problema en esa época, ¿sí? No lo era, ni en los 2000. Nos tocó a nosotros, esta generación, esta época, tener que tener agudo el entendimiento y tener mucho discernimiento entre ese cristianismo cultural que se ha levantado, donde Dios es usado como un medio, como un accesorio, donde solamente se profesan las promesas de Dios, ¿sí? Y resulta que la Biblia nos enseña que cada promesa está determinada por un mandamiento, por una demanda. Pero el cristianismo cultural es un tipo buffet. Los que han estado en buffets, los que han estado en esos lugares donde usted pasa y hay mucha comida, ¿sí? Y usted pasa con un platico, pero ¿quién decide servirse? Usted, ¿sí? Usted decide servirse. Entonces le ponen 4 o 5 oportunidades de fruta y usted decide qué fruta qué. Se come porque tal vez esta no te gusta, esta te hace daño. A usted le ponen ahí 3 tipos de arroz, le ponen 3 tipos de proteínas, pollo en salsa, pollo yo no sé qué, pollo yo no sé cuánto. ¿Sí? Eso, discúlpenme aquí un segundito, eso es lo que algunos de pronto han experimentado. Lastimosamente, mucho del cristianismo cultural es así. Ahora sí. Ese es el cristianismo cultural que se ha levantado hoy. Un cristianismo donde cogen la Biblia y deciden qué se comen y qué no. ¿Qué me gusta de la Biblia y qué no? Esta promesa está hermosa para mí. No, hermanos. Ese no es el evangelio. Ese es un evangelio mentiroso. Así que tenemos que aprender a discernir el evangelio completo. Entonces, ese cristianismo bíblico es el que necesitamos predicar. Lea conmigo desde el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Bueno, no está de más decir a la luz de esta palabra que la Biblia siempre nos apunta a la comunidad, ¿ok? No existe cristianismo sin iglesia. El contexto de esta carta es a una iglesia que estaba ubicada en un lugar que se llamaba Filipos. Por lo tanto, los de Filipos se les llamaba filipenses, así como a los de Cali se les llama caleños. Por lo tanto, si tú logras identificar el versículo 2, no es un versículo que está en singular, es un versículo que está en plural. Bueno, el cristianismo cultural es un cristianismo mentiroso, individualista, donde se dice que yo puedo ser cristiano sin iglesia, sin comunidad, sin los hermanos. Que yo me puedo congregar en YouTube. No, perdóneme, pero
No es mi opinión, es lo que dice el versículo 2, que dice, todos sintiendo que una misma cosa, es decir, compartiendo, siendo comunidad. Es aquí donde uno vive la fe, no allá. Como siempre les he contado esta anécdota, tuve la oportunidad me invitaron por allá a un lugar lejano que ni siquiera me acuerdo dónde es, pero un lugar montañoso, lejos. Y dentro del plan había visitar a alguien que vivía en una finca grandísima, muy bonita, y era una señora que vivía allí, pero me causó mucha curiosidad lo que ella, una de las frases que ella dijo, porque era una persona separada, ya con los hijos grandes, vivía sola en esa super finca. Y ella decía, yo aquí me siento en paz. Y yo solamente decía entre mí, pues cualquiera. No, pues wow. Está sola y dice que vive en paz. ¿Por eso es que está sola? Es diferente cuando uno dice, estoy en paz, pero tienes a tu lado las personas o la vida misma que te quiere quitar, ¿qué? Eso sí es músculo interior. Eso sí es formar a Dios, ¿sí? Como Cristo cuando estaba a portas de semejante cruz y sacrificio y luego se levanta del Getsemaní tranquilo, en paz y dice, ya estoy listo. Eso sí es paz. Pero tener paz solo. No, estar en paz en medio de lo que implica la vida y el otro y el difícil, el complicado y aquí. Esos son dos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el Señor nos va a regalar algo muy especial a través de su palabra, hermanos. Miren, versículo 4, no mirando cada uno por lo qué, por lo suyo propio, sino también por lo qué, por lo de otro. O sea que la Escritura nos invita a ver al otro. Repita eso conmigo, ver al otro. El ver al otro nos saca del ensimismamiento y el individualismo que muchos en nuestra carne quisiéramos tener. Porque si hay algo que hoy se está predicando por estos psicólogos humanistas y aún cristianos humanistas, que es muy diferente a ser cristiano bíblico, está enfocado en busca tu paz, elimina, controlar, suprimir todo lo que te quite la paz. Y han salido unos trends o unos videos muy chistosos, ¿no? Donde alguien en cualquier contexto, sea laboral, sea el que sea, levanta una oración o sale un mensaje que dice que se quiten todos mis ¿qué? Mis problemas, mis dificultades, mi estrés, y está todo ahí los colaboradores, los compañeros de trabajo, o inclusive han metido eso en la iglesia, imagínense. No. Es que el pastor, ¿quién estresa al pastor? Y luego aparece el pastor solo. Pues eso no es iglesia. Pero bueno, es una manera de entender que supuestamente el mensaje de hoy es busca tu paz. Pero busca tu paz a costillas de ¿qué? A costillas de eliminar, no de enfrentar, no de madurar, sino simplemente ¿qué? Eliminar. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama la ley del narco. Esa fue la herencia que nos dejaron en Colombia los narcotraficantes de los 90. Lo que a usted le estorba, ¿qué? Quítelo, elimínelo, sáquelo. Se pasan 5 años estudiando psicología para llegar a una EPS y decirle a la gente, busca tu felicidad. Busca tu felicidad. ¿Esa persona te la está quitando? Sácala. Quítala.
Vete. Tus papás te están molestando, vete a la casa. Elimina. Wow. Por eso somos una generación de cristal. Porque no somos capaces, no nos enseñan a enfrentar. ¿Ven lo interesante, hermanos amados? El versículo 3 es una invitación a ver al otro, a tener comunión ¿con quién? Con el otro. Y hay un versículo que me encanta y me fascina, creo que está en Gálatas, cuando Pablo dice, Colosenses capítulo 3, sopórtense los unos a los otros. Ahora, ¿usted por qué cree que el Espíritu Santo dejó esa palabra en griego, sopórtense? ¿Por qué? Porque es que usted es una persona fácil, hermosa y linda. No, la iglesia está llena de personas que, difíciles de qué? De soportar. Hasta el pastor. Ahí pillé los que hicieron así. Al fin, ahorita que termine el servicio hablamos. Los pillé. Ni siquiera disimularon, al menos los de acá disimularon. Tenemos áreas difíciles. Entonces, ¿cómo me entreno yo? ¿Cómo formo a Cristo? ¿Cómo reflejo a Cristo al otro? Si yo me aíslo, si yo me vuelvo ermitaño. Es que me voy de la iglesia porque me hirieron. Pues ese es el propósito de la iglesia. Que te hieran. Entonces, ¿cómo vas a aprender a sanar, a perdonar, a pasar por alto la ofensa? Ahora, ¿y por qué? Porque Cristo hizo eso por ti. Y tenemos que ser como Él. ¿Qué tal que yo me hubiera ido de las 2 o 3 iglesias donde estuvo que porque me hirieron? Me hirieron. Pero eso lo único que reflejó era el ego y la carne que yo tenía. Y la falta de Cristo que necesitaba. Porque el Cristo no se ofende, amén. Cristo no se ofende, y si Cristo está en ti, entonces ¿por qué te ofende? El que se ofende es el ego. ¿Está entendiendo? Increíble, versículo 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? ¿Qué es la humildad entonces? No necesitas buscar un diccionario ni en Google. ¿Qué es la humildad? La misma palabra responde, estime a cada uno de los demás como superiores a ti. Ojo que la Escritura no dice que son superiores a ti. ¿Me está entendiendo? La Biblia no dice que el otro con el que usted vive o con el que usted llama hermano es superior a usted. No. Perdóneme, pero eso no es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que usted en su voluntad decide ver a los demás como ¿qué? Como superiores. Porque es allí donde está la humildad. Cuando yo no me creo ¿qué? Más que el otro. ¿Me está entendiendo? Colóquele cuidado a esta figura tan hermosa. Cuando yo digo que yo considero y decido considerar a alguien como superior, ¿estoy dónde? ¿En qué posición estoy? ¿Abajo o arriba? Estoy abajo. El otro lo estoy mirando ¿hacia dónde? Hacia arriba, porque yo decidí considerarlo así. Ahora, ¿no fue eso lo mismo que hizo Jesús en Juan capítulo 13 cuando se agachó y le lavó los pies a los discípulos? Siendo Dios, ¿no hizo eso? Imagínate el Dios del universo teniendo que venir, porque Juan 1 dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne, y tener que venir a tener que soportar lo que un humano soporta, las necesidades de un humano, el olor de un humano. Porque imagínate cuando agachó lavarle los pies a Pedro, en la época no existía mexana, una costumbre siempre sana. Eso no existía. Es más, andaban en chanclas. Así que imagínate, si usted cree que haber ido ahorita en diciembre a acompañar a su esposa a que le hicieran los pies, las uñas de los pies, y usted creyó que toda cantidad de callos que estaban en esos baldes,
Era el peor momento que usted vivió, ni se imagine. Cuando Jesús tuvo que lavarle los pies, donde no habían carreteras, ni Adidas, ni medias, y ese Dios se agacha. ¿Y cómo queda Jesús? ¿En qué posición queda el Señor? Una posición de siervo. Solamente el siervo se agacha para servir a los demás, sin importar si tiene o no tiene, sin importar estratos sociales. Nada, se agacha, sin importar títulos. Por eso no me cansaré de repetir en esta iglesia los 14 años que llevamos. Así todavía a usted le cueste y le entre en reversa, pero no me cansaré de decir que cuando usted entra a la IBRE, sus títulos, su cuenta bancaria, su posición, su trabajo, lo que usted tenga allá en el mundo se queda allá. Cuando usted entra aquí, aquí no hay privilegios, no hay asientos especiales para nadie, no hay lugares especiales para nadie. Aquí no le jugamos, aquí el único especial es Cristo. El único Señor es Él. Así que cuando usted entra a la iglesia, deje allá afuera, porque si usted vino a buscar valor, si usted vino a buscar algo que usted puede venir a saltar, no, este no es el lugar, te equivocaste de iglesia, este no es el lugar. Aquí no vamos a hacer eso. Porque la Biblia nos enseña que debemos ser, ¿qué? Siervos. Así que aquí en la iglesia no hay estratos, todos estamos igual delante de ¿quién? Del Señor, no hay jerarquías. Hay una figura hermosa que un pastor me enseñó y que nunca la había escuchado y me pareció, wow, tan reveladora. Y él decía, la iglesia no es un edificio, no es un edificio ni de 3, ni de 4, ni de 5 pisos. Hay iglesias que las construyen así. Estoy hablando en términos figurativos, ¿no? No en términos materiales o constructivos. Y él me decía, la iglesia es un solo piso lleno de oficinas. Eso es la iglesia. Eso es Corintios capítulo 12. Aquí no hay lugares más altos. Aquí, y la oficina del pastor es una oficina más dentro del ¿qué? Dentro del primer piso. ¿Hay orden? Sí. ¿Hay autoridades? Sí. Es otra cosa. Esto es un lugar de oficinas donde cada uno de nosotros tiene un don y algo para poner al servicio ¿de quién? Del Señor. Amén. Así que note lo interesante, hermanos amados, y es que usted decide ver a los demás como ¿qué? Como superiores. Dígame si ese no es un propósito hermoso para el 2026. Dígame si eso no es un propósito que usted debería tener, albergar en su corazón para el 2026. Ahora, estimando cada uno, pero lea el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también ¿por qué? Por lo de los otros. Tenemos que ser una iglesia que piense en el otro. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ya comiste? ¿Ya fuiste? ¿Quiénes de ustedes preguntaron? No, eso es labor del pastor. ¿Eso es labor del pastor? ¿Y dónde estás tú aquí? Preguntando si ya tomaste cafecito, ya tomaste tortica, ya comiste. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Dónde vas a estar? ¿Tenemos que estar asignados en un grupo de diaconado una vez al mes para que hagamos eso? ¿Me está entendiendo el mensaje? La humildad, o sea, Cristo, hace eso. ¿Piensa en quién? En el otro. El otro se vuelve visible, pero eso tiene un precio. ¿Sabe cuál es el precio de la humildad? ¿Y por qué no todos quieren pagar ese precio? ¿Sabe cuál es el precio de la humildad? La Biblia lo llama negarse a sí mismo. La Biblia lo llama clavarlo en la cruz. La Biblia lo llama anularte. Y el ego no quiere eso.
Gran reto. ¿Cuánto nos falta seguir formando a Cristo? No hay otra manera de ser esposo, no hay otra manera de ser esposa, hay otra manera, sino eliminar mis derechos para poder suplir las necesidades ¿de quién? De otros. Si usted está teniendo problemas en estos momentos con ese mensaje, su ego y su orgullo está muy inflado y Cristo está muy chiquito. Porque eso fue lo que hizo Cristo por usted y por mí. Es que ese fue el evangelio. ¿Me está entendiendo? Ese es el evangelio. Usted está aquí hoy creyendo en Cristo porque Jesús se negó a él, perdió sus derechos. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Perdónenme. ¿No fue así? Él se negó, perdió sus derechos, se anuló. Vio su vida como algo que no, vio su vida como algo que no tenía valor, para darnos valor a nosotros. ¡Wow! Entonces, no tendrías por qué estar sintiendo nada, sino todo lo contrario. Voy a colocar eso como un propósito para el 2026. Ser como Jesús. ¡Wow! Versículo 5. Y para que no quede duda, el versículo 5 dice, haya pues ¿en quién? En ustedes este sentir que hubo, o sea que imitemos a Cristo, seamos como Cristo. Él fue humilde, humilde es renunciar a sí mismo, perder mis derechos, ¿para qué? Eso es un siervo pierde sus derechos, ¿sí? Un siervo no está esperando que otros sirvan, un siervo pierde sus derechos para servir, está pendiente del otro, ¿qué está pasando con el otro? Abrazar al otro, ¿cómo estás? Orar por el otro. No puedes venir a la iglesia ensimismado a ver quién te saluda, quién te dice, quién te hace. Porque en el 2026 debes aprender a colocar tus manos. ¿Por quién? Por el otro, porque esa es la esencia del evangelio. Hay personas que se ofenden o se van porque vienen a la iglesia y creen que ellos deben ser los protagonistas. No, imagínate una iglesia enfocada en el otro, en la necesidad del otro. Pero estamos viviendo una cultura donde estamos bombardeados por una cantidad de mensajes que dicen primero tú, segundo tú. Usted ha escuchado a a esa persona que dice lo siguiente: ya me cansé. Todo el tiempo aquí yo soy la. Bueno, no lo pongamos en ese contexto porque de pronto no me van a entender. Coloquémoslo en otro contexto. Pero finalmente termina siendo lo mismo. Esas personas que dicen y salen a grabar videos o hacer podcast diciendo, es que yo me la pasé mucho tiempo pensando en los demás y me olvidé de mí. ¿Los han escuchado? Sí, grave. Yo esperaba que me dijeran, no, pastor, nosotros no escuchamos nada de eso. Ahora el preocupado que va a pasar al 2026 soy yo. En vez, no, pastor, nosotros escuchamos sermones, escuchamos mensajes bíblicos, escuchamos ese servicio que queda grabado, lo escuchamos 3 veces, pastor. Bueno, de eso se trata. Si no es así, pues no hay trabajo, así que hagámosle. Y entonces dicen, no, yo me cansé, porque nunca recibí nada. ¿Lo han escuchado? Nunca recibí nada. Y siempre en función de los demás. Pero ¿quién está en función mía? ¿Quién está en función mía? ¿Quién se preocupa por mi necesidad? ¿Ha escuchado eso? ¿O usted ha sido de los que ha dicho eso? ¿Quién en función mía? Yo siempre ahí a los demás, mire, yo soy el que hago todo para la familia, mire, la comida, el pollo relleno lo hice yo, pero ¿quién hace algo por mí? ¿Quién hace? Ni una limonada me hacen en esta casa. Y siempre enfocado en los demás. No, perdóneme, pero esa persona nunca estuvo enfocado en nadie. Esa persona solamente lo hacía porque quería recibir ¿qué? Algo. Eso no es servicio. Eso no es ser siervo.
Una persona que hace y espera y luego se molesta porque ¿qué? Porque no le dan, pues nunca hizo. El que es siervo hace sin esperar ni recibir nada y nunca se molesta porque es su esencia. Y hay una metáfora muy hermosa que yo utilizo en otros contextos, pero me parece que cabe perfectamente aquí. Cabe perfectamente para entender este mensaje. Que ni siquiera he comenzado el mensaje. Dios mío. Es la metáfora del árbol. El árbol tiene dos propósitos. Usted puede que tenga más, de pronto usted conoce más de árboles que yo, pero digamos que tiene dos propósitos fundamentales. Convertir el CO2 ¿en qué? En oxígeno, proveer oxígeno y cubrir y dar sombra en momentos de calor extremo, difíciles o inclusive hasta en lluvia. ¿Estamos? Puede que usted encuentre más propósitos, pero quedémonos con esos dos. ¿Qué pasa cuando alguien se le acerca al árbol? ¿A recibir sombra o a recibir oxígeno? ¿Qué pasa? Ustedes ven al árbol así, tú no te lo mereces. Y luego saca un pedazo de raíz, ¡pa! Le mete un golpazo para que vaya. Yo no te voy a dar mi oxígeno ni mi sombra porque no te lo mereces. Te portaste mal, hiciste esto, eres mala persona, ta. ¿Usted ve a un árbol haciendo eso? No. Ahora, ¿por qué? Porque el árbol es así. Es parte de lo que tiene ¿dónde? Adentro, es su diseño. Él no está generando un juicio de valor con alguien que se le acerque. Este se merece que le dé oxígeno, este no, que muera. No. Y si tú te das cuenta, a pesar de que a Cristo lo maltrataron, lo abofetearon, lo escupieron, lo humillaron, Él nunca, dice Pedro, que nunca respondió, que Él respondía a la maldición con bendición. ¿Cuándo reclamó? ¿Cuándo Jesús, cuando venimos a Él, nos dice, pues hoy no te voy a escuchar porque acordate lo que hiciste ayer? El Señor nos ama, nos recibe. Aun cuando estamos totalmente enlodados, Él vuelve y abre sus brazos. Amén. Bueno, yo no sé, pero conmigo Él lo hace. Él lo hace conmigo. Y no una vez, muchas veces. Ahora, ¿por qué? Porque Él es así, es su esencia. ¿Ves? Entonces, cuando alguien realmente sirve, cuando alguien realmente es humilde y da a los demás, sirve en la iglesia, sirve en su familia, es un servidor, lo hace porque es su esencia y no está esperando, no se molesta, no se enoja, no se frustra que porque entonces, mire, yo cansado aquí y entonces nadie hace nada y mire los otros. No, él simplemente es un siervo. Da oxígeno porque es lo que él tiene. ¿Me está entendiendo? Qué hermoso, hermanos. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en quién. En Cristo Jesús. Si Cristo era así, estamos llamados a ser así, a negarnos a nosotros mismos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el Evangelio es un llamado a morir a ti, para poder ver a los demás, amar a los demás, perdonar a los demás. Ese es el. ¿Ven que el Evangelio cultural es más bonito? ¿Ven que es más chévere ir a una iglesia con evangelio cultural? Donde te dicen que el centro eres tú. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, nos deja en una gran responsabilidad de lo que somos. Él es el regalo. Busque en su Biblia, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos
Capítulo 6, versículo 23. Romanos. Hay una pregunta que quise colocar, o más bien dos preguntas. ¿Cuál fue el primer regalo de Navidad? ¿Ustedes saben cuál fue el primer regalo de Navidad? Ni vaya a hablar porque, mejor dicho, Él es el regalo. Bueno, de hecho ya ahí está, ¿no? ¿Cuál fue el primer regalo de Navidad? Navidad es una palabra que viene del latín natividad, y natividad significa nacimiento. Ahora, ¿por qué se dan regalos en Navidad? Hay una historia muy interesante que me ayudó a comprender esto, entre otras cosas. Había una familia que cada vez que servían el pavo o el pollo relleno, o como usted quiera llamar la comida favorita de Navidad, era muy interesante que siempre lo partían en 4 y lo servían partido en 4. Siguiente año igual, siguiente año igual, siguiente año igual, hasta que el esposo, muy curioso, le preguntó a su esposa y le dijo: mi amor, ¿por qué no traes el pavo entero o el pollo entero o lo que sea entero? Porque siempre partido en 4. Y entonces ella se queda mirándolo y le dice: ve, buena pregunta. Es que así lo hacía mi mamá. Y se fueron para donde la suegra. Venga, suegra, ¿por qué siempre parten en 4? Y ella se queda mirando y le dice: no sé, pero así lo hacía mi mamá. Gracias a Dios la abuela estaba viva. Y se fueron para donde la abuela. Venga, mamá, abuela, estamos con una curiosidad porque todos los años esa vaina se parte en 4. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no entero? Y entonces ella ya, con su edad, dice: no, mijitos, mijitas. Lo que pasa es que en nuestra casa, nuestro horno era muy chiquito y no nos cabía entero la comida. Por esa razón nos tocaba, ¿qué? Partirlo, meterlo por partes y luego servirlo partido en la cena. Y esa historia tiene un principio interesante. Lo que en un momento tuvo sentido, luego se perdió. Lo que en un momento tenía una razón, se volvió tradición. Repita eso. Lo que en un momento tenía una razón, se volvió tradición. Y eso no está muy lejano de nuestras prácticas. Por eso la pregunta: ¿por qué se dan regalos en Navidad? Y entonces los arbolitos de Navidad se llenan de regalos para los niños, para los nietos, para los hijos. Y ellos abren eso. Y entonces Navidad se convirtió en una fecha ¿de qué? De regalos sin sentido. Y de muchas prácticas que hacemos y no entendemos por qué las hacemos. Y resulta que el primer regalo, ¿quién fue? Cristo. Ahora, ¿por qué? Lea Romanos 6:23, léalo conmigo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Más la qué? Dádiva es una palabra que significa regalo. ¿Alguien tiene una versión más de lenguaje actual? Léela, Nicolás, por favor. ¿Ves? Gracias, Nico. ¿Ves que esa palabra dádiva significa qué? Regalo. Así que Dios, en su inmensa bondad y misericordia, nos regaló a Cristo la luz porque estábamos en tinieblas y Cristo es el regalo. Usted no puede pasar al otro año sin entender que Cristo es el regalo, así no hayan regalos en un árbol. ¿Me está entendiendo? Él es el regalo. Usted no le puede dar a sus hijos un regalo sin haberle explicado a ellos que ese regalo simboliza la misericordia, la bondad, el amor de Dios hacia alguien que estaba perdido en tinieblas.
Unos creen que la cultura de los regalos tiene que ver con los reyes magos que llegaron con unos regalos. No, el regalo es Cristo. El regalo es Cristo. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. No es la vida eterna, es Cristo. Porque si tú quitas a Cristo, no hay vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, y esta es la vida eterna. Ah, no, ese es Juan 17. Juan 5 es el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hay 3 maneras que me enseñaron ese versículo. ¿Lo han leído? No lo tenía preparado, pero si usted lo puede buscar en Google, nos puede dar la cita. Creo que es Primera de Juan capítulo 5, versículo no me lo sé. Yo también puedo no saberme los versículos, ¿no? El que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Qué cita es? ¿Quién lo encontró? Iba a decir 11, pero es el 12. Ahora, me enseñaron 3 maneras de entender ese versículo. Les voy a enseñar la primera. Dice así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Le voy a enseñar la segunda manera de entender ese versículo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y le voy a enseñar la tercera manera de entender ese versículo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Habrá una cuarta? Es en el Hijo que tenemos vida eterna. Él es el regalo. Él es la dádiva de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Un versículo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿a qué? Que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que en un momento tenía una razón, se ha convertido hoy en una tradición. Ahora, viene una pregunta hermosa, tremenda. No se me vaya a ir sin esta pregunta. ¿Ya entregaste ese regalo? ¿Ya lo entregaste? ¿Lo estás entregando? Solamente como paréntesis para ir ya terminando, recordemos, y no me cansaré de seguirles recordando las mismas cosas, hermanos, especialmente para los que de pronto están apenas aterrizando, pero nuestra relación con Dios no solamente es vertical, también es ¿qué? Y eso forma la cruz. ¿Qué es una relación vertical? Voy a la iglesia, oro al Señor, es decir, la flecha está ¿hacia dónde? Hacia arriba, es mi relación con Dios, amén. Entonces es mi lectura de la palabra, mi aprendizaje del Señor, mi relación con Dios. Esa es mi relación vertical. Pero resulta que si tú solamente tienes relación vertical, no tienes el evangelio completo. Hay muchos en las iglesias que viven solamente una relación ¿qué? Vertical. Y a eso le llaman cristianismo. No. Sin la horizontal no existe la vertical. Es allí donde dañamos, donde lastimamos, donde muchas veces terminamos maltratando. Porque llenamos nuestra cabeza de conocimientos, curso, recurso, recontracurso, encuentro, reencuentro, volvámonos a encontrar. Aquí están mis títulos, pastor, mire, 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia. A mí no me muestres tu relación vertical, a mí muéstrame tu relación horizontal, que es la que yo puedo ver, es la que todos podemos, ¿qué? Ver. Si tu relación horizontal es bíblica, entonces yo le creo a tu relación vertical. Entonces, ¿dónde está eso? Mateo capítulo 5, 23, 24. Hicimos todo un servicio acerca de esto, ¿lo recuerdan? Así que me disculpan, solamente voy a tomar este versículo como referencia, pero toda la Biblia está plagada de esas 2 relaciones. Por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué es eso? ¿Relación vertical o horizontal? Vertical. Es
tu relación con el Señor, traes tu ofrenda. La ofrenda ahí no tiene sentido, solamente es lo que tú haces para Dios. Venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, estudiar, venir al retiro. En fin, mi relación con Dios. Pero allí, ¿te acuerdas de qué? Que tu hermano, relación horizontal, tiene algo contra ti. Deja allí, ¿qué? Tu ofrenda delante del altar. Y anda primero, ¿y qué? Reconcíliate con tu hermano. Y entonces, ahora sí, ¿qué? ¿Ven qué tremendo? Dios mide nuestra madurez espiritual en Cristo y nuestra estatura, no con cuán bien sabes predicar, cuánto conocimiento has acumulado de la Escritura, cuántas cosas has hecho para el Señor, años, pastor, vea, yo he sido maestro aquí, maestro allá, maestro acá, y eso es hacer. ¿Estamos diciendo que eso no importa? No estamos diciendo eso. ¿Eso tiene valor? Sí, mucho. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que tú pudiste tener todo eso, pero ¿cómo están tus relaciones? Yo te pregunto, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus relaciones en la iglesia? ¿Cómo están tus relaciones en el trabajo? Porque es allí donde mostramos realmente que mi relación vertical es creíble. Si no, tienes religión, no tienes una relación con Dios, tienes religión. Muéstrame tus relaciones. ¿Están rotas? ¿Qué dice el Señor? Ve y ¿qué? Restaura. Ve y restaura. Porque el tema está en nuestro corazón. Amén. Y por esa razón es que quiero terminar con este pasaje. Terminemos, hermanos amados, con 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Porque 1 de Juan capítulo 4 es ese regalo. Recuerden la pregunta, no se me despiste ni se me duerma todavía. No se me despiste un momento. ¿Estamos entregando ese regalo? ¿Recuerda la pregunta? ¿Recuerda la pregunta aquí? ¿Estás entregando el regalo? Leímos Filipenses. Sean humildes, miren al otro, sirvan al otro. El evangelio se trata del otro, no de ti. La iglesia no está para tu servicio, está es para cómo podemos servir en la iglesia. Entonces, miren qué pregunta tan bonita. ¿Estás entregando ese regalo? Bueno, ¿cuántos entregaron regalos el 24? ¿Cuántos entregaron regalos? Sí, ya se van, no, aquí. No, pastor, eso es pagano, eso no es bíblico. No, qué chévere. A mí me entregaron regalo. Bueno, y también me tocó comprar mi regalo. Ya nadie le da regalos. Mi esposita me dio un regalo más bonito. Pero uno entrega regalos. Bueno, mi mamá también nunca falta con su regalo. De resto todos son unos infieles. Yo todo emocionado, mi amor, la iglesia me tiene una sorpresa. ¿Dónde está? Y yo buscaba en los armarios, ¿dónde está la bolsa que todos me mandaron? Nada, hermano, nada. Pero bueno, la Biblia dice que tengo que morir. Así que tranquilo, los perdono. Hermanos, ¿usted entregó regalos? Seguramente sí. ¿O le entregaron regalos? También, ¿cierto? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, ese es su problema si usted parte el pollo en 4, pero usted tiene que entender que eso tiene un simbolismo. Ahora, la pregunta es, ¿estás entregando ese regalo? ¿Y sabe qué significa eso? Significa lo que vamos a leer en 1 de Juan capítulo 4. ¿Estás entregando el regalo? Lea conmigo, versículo 7 al 21. 4, 7 al 21. Hay un título en mi Biblia. ¿Cuál es el suyo? Dios es amor. Si usted no tiene título en su Biblia, la comprendemos. Por entrar por el camino ancho, ¿sí ve? Amados, amémonos unos a otros. ¿Cómo empieza? Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y ya les he enseñado que el amor bíblico se resume en 2 palabras. ¿Cuáles son?
renuncia y sacrificio. Ya. Si en un matrimonio no hay renuncia del uno al otro y no hay sacrificio del uno al otro, perdónenme, pero ahí no está Dios, no hay amor. Ya. Porque si hay algo que te entrena el matrimonio es a eso, a anularse uno por el otro y a servir al otro. Ahí no está Dios. Versículo 8, el que no ama no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que en la iglesia, sea esta o cualquiera, o en la IBRE, hay amor? Cuando uno logra ver el amor entre quién, en los hermanos. ¿Estás regalando amor? ¿Estás regalando a Cristo? ¿Sabe qué significa regalar a Cristo? Cuando yo me revisto de Él y me entrego al otro. Ahí le estoy regalando a Cristo. Le estoy regalando mi servicio, mi sacrificio, mi renuncia. Qué hermoso y orgulloso me siento de ser un buen... No me haces otra canción, perdón. Qué orgulloso me siento de ver a tantos en ese espacio de Navidad, todos sirviéndose a todos. Y yo los invito para que si Dios nos da vida en el próximo diciembre, usted no se quede en un lugar pasivo, solamente esperando que le den, sino todos compartiendo con todos. ¿Qué necesitas? Te traigo un buñuelo, te traigo una tilla. ¿Qué quieres? Ahí hay más chocolate. Yo le hago una pregunta. ¿Esa labor a quién le corresponde? A todos. Porque eso es lo que significa ámense los unos a los otros, sopórtense, perdónense como Cristo nos perdonó. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos amados! Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Ven? Él es el regalo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo le hago una pregunta, ¿cómo se quedó Dios? ¿De una manera pasiva, esperando a ver qué hacen ustedes para ganarse mi amor? ¿Usted viene a la iglesia con esa actitud? A ver qué hacen allá y qué me dan allá. Ese pancito, ese cafecito no lo colocamos allí para que usted piense así. Ay, mira, yo he visitado 5 iglesias, allá no han nada, pero aquí sí. Yo he escuchado eso. Ay, aquí sí, mira. Y el pastor le dice a uno, no venga desayunado, mijo, se desayuna aquí. ¡Oh! No, ¿sabe por qué se coloca eso allí? Se coloca para ejercitar el amor. Por eso pregunté, ¿quién se acercó a alguien esta mañana o cada mañana que Dios nos da la oportunidad de compartir y preguntar, ¿ya tomaste cafecito? Ahí hay una tortica, ¿ya pasaste el compartir? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No. Siempre buscamos los mismos con los mismos, las mismas con las mismas. Esa es la manera en que la iglesia ejercita. Y escúcheme bien, yo no estoy levantando una, como se dice, se me fue, como un reclamo. No, yo no estoy haciendo un reclamo. Simplemente que la iglesia no comienza a las 11, no comienza a las 11:30, la iglesia comienza a las 10:30. Allí es que comienza la iglesia, porque es allí, en ese compartir, donde hacemos lo que dice Primera de Juan 4, ¿me está entendiendo? Esa es la razón de por qué tenemos el compartir. Siga leyendo conmigo, versículo 8, 9, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11, amados a Dios. Si Dios nos ha amado así, ¿qué dice la Biblia? Si Dios nos ha amado así, Dios no se quedó esperando, tomó la iniciativa. Más adelante, Juan va a decir que Dios, a ver quién lo ha leído. De hecho, hay una canción, bueno, muchas canciones, que Dios nos amó ¿qué? Primero. Ese es el sentir de un cristiano. Por eso la Biblia dice, si alguien hace algo contra ti, ve tú primero.
Porque ese es el mensaje y el Espíritu de Cristo. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, entonces déjame verlo. No en la iglesia levantando las manos, torciendo los ojos. No. Si tú quieres hacer eso, está bien, no está mal. Pero eso no muestra a Cristo. ¿Qué muestra a Cristo cuando yo paso por encima de mí, por el otro? Porque eso fue lo que hizo Dios. ¿Sí ven el regalo? ¿Ya está entendiendo el regalo? ¿Ya está entendiendo el regalo? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sus ofensas, el corazón necio. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se merecía tan solo una gota de sangre inocente de Cristo en la cruz? ¿Usted se la merecía? No, no la merecíamos. Merecíamos otra cosa, la condenación eterna. Eso era lo que merecíamos. Y seguimos mereciendo, solamente que ahora está Cristo. Entonces Él es el regalo. ¿Y cómo yo doy ese regalo? Cuando yo soporto, amo, perdono, sirvo al otro. Ahí me estoy dando, estoy mostrando a Cristo al otro. Hermanos, ¿ese regalito sí me lo da? Deme ese regalo. Porque le aseguro que estaré todo el año también dándoles ese regalo. Y si todos nos damos ese regalo que es Cristo, imagínate la iglesia en la que nos podemos convertir. Amén. Versículo 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted quiere ver a Dios en un lugar, usted quiere ver a Dios en una iglesia, usted quiere ver a Dios en una vida, no es desde el discurso, no es desde la predicación. Pastor, qué predicación tan tremenda. Sí, venga, muéstremela abajo. Muéstreme a Cristo. Es allí donde realmente se demuestra que nuestro discurso, relación vertical, está en relación coherente con nuestra relación, ¿qué? Horizontal. Cuando allá tu discurso se vuelve carne, el verbo se hizo carne. Dios no se quedó con los profetas, Dios no se quedó en la palabra, esta palabra se hizo vida. Ese discurso del Antiguo Testamento se convirtió en ¿qué? En vida, y habitó entre nosotros. Y en Cristo se reveló la misericordia de Dios, el amor de Dios, los atributos de Dios. Ahí en la cruz, allá en el Getsemaní, cuando le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada, ¿tú no sabes que yo tengo una legión de ángeles? ¡Wow! Yo por eso amo y sirvo a este Dios, porque teniendo el poder de haber vuelto papilla a todos, dijo no. ¿Sabe usted por qué no es Dios? ¿Y sabe por qué yo no soy Dios? Por una sencilla razón, porque si yo hubiera tenido un solo atributo de Dios, vea, lo uso. Sí, lo uso. Ahí no queda es nadie. Y luego de usarlo me río. ¿Ese es el pastor que tenemos? Sí. Ese es el pastor que tiene un corazón igual al suyo. Por eso no somos Dios. En cambio, Dios en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque ¿qué? ¡Wow! Y no usar sus atributos. ¡Wow! Fue humilde hasta la muerte y fue humilde hasta la cruz y obedeció a Dios por encima de sus derechos, porque como Dios tenía derecho a usar sus atributos. A Cristo no quedó eliminado de sus atributos. ¿Qué pasó en la barca? ¿No paró la tormenta? ¿Qué pasó con el paralítico? ¿No lo sanó? Dígame si a Jesús se le eliminaron sus atributos de Dios. No, los tenía vivos y Él decidió que no, porque tengo que obedecer la voluntad de mi Padre. ¡Wow! Terminemos leyendo versículo 3. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y deja a un lado, y no aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ven, hermanos, esto no es mi opinión. Es que nuestra madurez espiritual, nuestra relación con Dios se mide a la luz de nuestra relación ¿con quién? Con ese hermano que está a su lado. Es en la iglesia donde se mide nuestra relación con Dios. Si nuestra relación es un discurso aprendido de memoria, o realmente nuestra relación con Dios nos ha transformado. Él nos amó primero. Así que, hermanos, esa es la invitación de este último servicio del año. Un regalo llamado amor, llamado a Dios, llamado Dios. Así que, ¿cuántos estarán dispuestos a entregar ese regalo? En su casa, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, los hijos a los padres. Tenemos que entregar a Cristo y toda la humildad que Él puede llegar a tener en nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos y allí con tus ojitos cerrados. Algunos dicen que el momento más importante de un culto, un servicio, una predicación es el tiempo de la oración final, porque Dios ya nos habló a través de su palabra. Ahora, ¿qué le vas a decir al Señor? Ahí en tu intimidad, con tus ojos cerrados, olvídate de todo lo que está a tu alrededor. Y yo te invito para que tú vengas al Señor. ¿Y qué le vas a decir al Señor en esta hora? Ya cantamos, ya nos alegramos, ya pusimos nuestras peticiones en sus manos, le escuchamos su palabra, santa palabra. Ahora, ¿qué le vas a decir al Señor? No importa lo que haya pasado ayer, la Biblia dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sus misericordias son nuevas cada día. No importa lo que haya pasado ayer, ya es pasado. Lo que importa es hoy. ¿Qué decisiones vas a tomar hoy? No importa si ayer no lo regalaste, no importa si debiste haberlo regalado y no lo hiciste, no importa. Lo que importa es hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cómo vas a pasar al 2026? ¿Con qué propósito y anhelo de Dios en tu corazón vas a pasar? Eso es lo que importa. ¿Hay algo que quieras decirle al Señor en esta hora? Este es el momento que tú le digas al Señor, aquí estoy, Señor. Gracias por ese regalo, Señor. Pero como en la parábola de los talentos, no quiero esconderlo, guardarlo para mí no. Quiero multiplicarlo, Señor. Entregar a Cristo a otros es amarlos a pesar de, es perdonar, es conocer la necesidad, orar, amar. Señor, aquí estamos una vez más delante de ti, Señor.
a veces sin palabras, Señor, porque cuán necio es nuestro corazón, Señor, de seguir esperando, de seguir alimentando nuestra carne, esperando que otros hagan, que otros nos den, que otros... Pero tu palabra dice que tú decidiste amar primero, dar el primer paso. Y ese es el llamado de la humildad que es en Cristo Jesús. De agachar y lavar pies. Una labor incómoda, una labor sin derechos, una labor de solo responsabilidades. Pero ese es el llamado que tú nos haces en esta mañana, en esta tarde. No debemos esperar que llegue diciembre para poder regalar a Cristo. Cada uno de los días que nos permitas vivir en el 2026, allí en el trabajo, allí en el estudio, en la universidad, en el colegio, en el salón de clases, allí en el cuarto, en la sala de nuestra casa, en cualquier contexto en el que estemos, Señor, permítenos regalar a Cristo. Regalar la palabra de Cristo en nuestras acciones y decisiones, Señor. ¿Cuánta falta le hace a la iglesia salir del discurso y hacer carne tu palabra, Señor? Es nuestro anhelo para este 2026, regalarnos mutuamente a Cristo, amar como Él ama, perdonar como Él nos perdona, vivir como Él vive. Ese es nuestro mayor regalo a dar, nuestro mayor reto y desafío para este 2026. Entregar a Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque nuestros regalos han sido condicionales. Hemos regalado a Cristo solamente al que me cae bien, al que me gusta cómo habla, al que se lo merece. Perdóname. Pero tú nos regalaste la salvación a los que no la merecíamos. Ayúdanos a amar de esa manera, Señor. A dar sin esperar y amar de la manera en que Cristo nos amó, Señor. Con gracia. ¿Cuánta gracia necesita tu iglesia hoy, Señor? ¿Cuánta gracia necesita nuestro corazón hoy, Señor? ¿Cuánta gracia necesitan nuestras relaciones hoy, Señor? Te necesitamos, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Padre del cielo, que la bendición de pan y de paz esté en cada familia, cada vida, cada corazón de los que estamos aquí reunidos. Que las alas del Omnipotente protejan, cuiden a todos los que hacemos parte de esta iglesia, de esta obra que tú has puesto aquí, y también a todos los hermanos de todas las iglesias que se reúnen, Señor, para adorar tu santo nombre. Que la bendición del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada una de las vidas de mis hermanos, y que sea tu presencia con toda tu bendición, Señor, guiándoles, dirigiéndoles en este nuevo año 2026. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre sus vidas, sus familias, sus hijos, y que la paz
que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros, cada uno de los 365 días del 2026, aún en los momentos de tormenta, tu paz nos guíe, en los momentos de dificultad, tu paz nos guíes, en los momentos de temor, de duda, de desierto, que tu paz nos llene, en el nombre de Jesús. Amén y amén.